estudiando acerca de cómo el Señor Todopoderoso pudo en un momento esas murallas de Jericó caer, y algo sucedió después de la victoria. ¿Ah? ¿Está bien? Parece mucho chillido. Por favor, saquen ese chillido. Pueden asordar a los que están escuchando. Bien, les decía, amados hermanos, después de una gran victoria, después de una gran fiesta del pueblo del Señor, viene un momento tan difícil. Es derrotado Israel y un pequeño pueblo, una pequeña tribu, digamos así, o aldea. Y eso es lo que en esta mañana queremos que el Señor nos hable. El pecado de Acán. Vamos a dar lectura, hermanos. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadid, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Abel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y lo derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. El versículo 13. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que habéis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos a orar. Soberano Dios, digno de toda gloria, hacedor de maravillas, aquí estamos, Señor, en obediencia a tu palabra. Hemos venido, Señor, porque deseamos que tú mismo nos hables.
Deseamos que tú mismo los ministres. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo tome lugar en todo este hermoso templo, tu templo, amado Señor, en los salones de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, usando la vida de los maestros. Muévete por amor a tu nombre, Señor. Queremos conocerte mejor como un Dios que eres celoso, santo, 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 3 veces santo. Tu iglesia, Señor, debemos conocer que el pecado trae tristeza, angustia, dolor y muerte. Por eso en esta hermosa mañana, Señor, enséñanos por amor a tu nombre. Muchas gracias, Señor. Y a los que están también en las redes sociales, ellos también sean tocados por tu Espíritu y puedan hacer un alto en su vida. Y ellos también reconozcan a ti como el Señor de los señores, como el Rey de los reyes, como el Pastor de los pastores. A ti sea la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos y amigos, familia, que nos honran con su presencia. Este capítulo 7 es un capítulo donde vemos que el Dios a quien el pueblo de Israel servía hace un alto. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Y lo vamos a entender en esta mañana todos juntos. Queremos, hermanos, un poquito relatar los capítulos anteriores para que podamos estar, hermanos, en el centro de la enseñanza que el Señor quiere en esta mañana darnos. Nos vamos al capítulo 5, verso 13 y 14. Capítulo 5, verso 13 y 14. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y Josué obedeció a la voz de este varón. En su Biblia Reina Valera dice: un varón de Jehová. Otras versiones dice: un comandante de Jehová. Otras versiones dice que el príncipe de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Hermano, hasta aquí vemos que Josué, para tomar lugar Jericó, él se preocupó. Él, antes de empezar a conquistar a Jericó, la Biblia dice que él se puso a meditar y salió de su tienda y fue a mirar Jericó. Y ahí donde se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y no era nada menos, hermano. Muchos estudiosos dicen que aquí se debe ser príncipe, pero estudiando bien, hermano, cuando dice que Josué, postrándose, adoró, quiere decir, hermanos, que Jesucristo en el Antiguo Testamento ya se personificó en la persona de este comandante, de este ángel de Jehová de los ejércitos, porque solamente a Jesucristo se le da honra, a Jesucristo solamente se le adora. Y aquí nos hace entender que Josué, en realidad, él se acercó cerca a ver a Jericó, y él tenía que tener primeramente ese encuentro con el Señor. Cuando él tiene ese encuentro con este varón, con este comandante, con este príncipe de los ejércitos, él entonces asegura su confianza que la batalla no será de él. Escuchen, que la batalla no será de él, sino la batalla será de Jehová de los ejércitos.
Cuando él entiende confiadamente, él regresa y entonces, hermano, empieza él a darle gloria al Señor con los sacerdotes, con todos los principales de su ejército, dan gloria, honra. Ahora sí, ellos tienen que obedecer, porque no es con sus fuerzas que Josué va a derrotar o va a tumbar esas murallas, sino esto era porque Jehová así lo había terminado. La oración es tan importante, hermanos, porque cuando nosotros entendemos que la oración es la que, hermanos, rompe esos yugos de esclavitud, la oración es la que, hermano, rompe esas cadenas de incredulidad, y nuestra vida se forma en esa fe como Josué. Josué confiadamente, él a lo que ya tuvo ese encuentro con el Señor en su vida, entonces, hermanos, empieza a obedecer. Y allí el resto, vamos al capítulo 6. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, podemos decir como introducción, escuchar es mucho más que obtener la información que uno necesita. Cuando no escuchamos, corremos el riesgo de causarnos mucho dolor. Este es un pensamiento que he traído para ustedes. Vuelvo a decirlo, escuchar es mucho más que obtener la información que uno necesita. Cuando no escuchamos, corremos el riesgo de causarnos mucho dolor. Y Josué escuchó, y ahora sí él confiadamente va, hermanos, a luchar contra los cananeos, va a luchar contra aquellos ejércitos que tenían que invadir. Entonces, hermanos, él ahora va confiadamente, porque no era la lucha de él, era de Jehová de los ejércitos. Así nos dice el verso 2 del capítulo 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tus manos. Se da cuenta que ya simplemente Josué era un instrumento de Jehová. Solamente Josué era un canal de bendición para que esas tremendas torres, tres murallas de Jericó puedan caer. No fue por lo que Josué era por su misma fuerza, no, sino en obediencia a lo que Jehová le había dicho. Gloria a nuestro Dios. Eso también es para nosotros, amado hermano. Cuando hay obediencia, créalo usted, hermano, que la bendición del Señor está con uno. Cuando hay obediencia, hermanos, aún en los momentos difíciles, la palabra se hace real en nuestras vidas, porque andamos en obediencia. Gloria a nuestro Dios. Entonces vamos como primer punto, la victoria en Jericó. Esto es del capítulo 6, versículo 1 hasta el 27. Ya hemos hablado del capítulo 5, versos 13 y 14. Y hemos hablado del capítulo 6, verso 2, donde les estoy diciendo, reconociendo que esta era su guerra. O sea, la guerra, la batalla era del Señor, y que los israelitas eran parte del ejército del Señor. Josué dio instrucciones a sus guerreros. Ya estaban listos para ir, pero les dio un poquito de instrucciones. ¿Cuál fue eso? Vamos al mismo capítulo 6, versos 18 y 19. Esto fue lo que Josué recibió de parte del Señor para sus guerreros. Pero vosotros, hablando a su ejército, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. El anatema significa maldición o maldito. El 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hay dos cosas que Jehová Dios le habló a Josué, y Josué transmitió al pueblo. Dos cositas. El verso 18 dice: no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. La orden era, hermanos, que ninguno de sus ejércitos podían coger dinero, ninguno podían coger el tesoro, todo ello. Entonces aquí es el problema, que por qué hay un pequeño aldea o pueblo vence a Israel, porque el pecado, hermano,
fue la que trajo desgracia al pueblo de Israel. Ahora sí nos vamos, hermanos, al capítulo 7. Gloria a Dios. Como segundo punto, hay derrota a los israelitas, tal como hemos dado lectura del 1 al 13, pero vamos a hacer una manera expositiva la enseñanza. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Esa palabra prevaricación significa que al que sabe hacer lo bueno pero no lo hace. Prevaricación significa desobediencia. Los guerreros escucharon muy bien: no tomáis nada del tesoro de los cananeos. También le dijo: los tesoros tienen que, plata, oro, tienen que recogerlo y consagrarlo para el templo, para el tabernáculo. Eso fue la decisión de Dios. Pero aquí dice que, hermanos, Acán, él, un guerrero que escuchó muy bien lo que Jehová Dios había hablado a través de Josué, pero él, hermano, fue tentado. Él, hermanos, vio un manto babilónico, dice la Escritura. Él vio dinero, vio plata, vio ahí, hermanos, una barra, ligote de oro, vio mucho, y él en su corazón fue tentado y cedió. Y él pensó que nadie lo había visto. Quizás en su lado no estaba ningún compañero de guerra, pero sabemos, amado hermano, que Dios estaba ahí presente. Nada se le puede ocultar al Señor. Así que en nuestra vida, ahora en este contexto actual, de igual manera, hermano, nosotros lo que el Señor, lo que Él ama, usted y yo debemos amar. Lo que Él aborrece, usted y yo también debemos aborrecer. No podemos nosotros convivir con el pecado. No podemos nosotros seguir viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros servimos, igual como Josué, es un Dios vivo, real. Y Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Pero acá Él pensó que nadie lo estaba viendo y cogió tal como lo que se había prohibido. Y dice la Escritura, vamos al siguiente verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Aquí usted puede ver que ya no hay, yo esto puntualizo, hermanos, téngalo presente. Aquí vemos que Josué ya no consulta a Jehová. Ese es el peligro que muchos de nosotros también, hermanos. Josué no consulta a Jehová. ¿Cómo va a ser la estrategia para poder conquistar a este pequeño aldea? Ai. ¿Cómo? Y dice la Escritura, Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Entonces fueron, tal como dice la Escritura en este verso 2, Josué envió a un grupo de soldados a hacer labores de espionaje. No consultó al Señor. Versículo 4 y 5. ¿Qué nos dice? Versículo 3 dice: volviéndose a Josué, o sea, los que lo enviaron, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Son pocos. No es necesario enviar mucho ejército. A lo mucho envían 2,000 o 3,000, Josué. Ellos se confiaban más en su criterio. Ellos confiaban más en sus guerreros. No consultaron a Jehová. Y esto, Josué, una vez más, hermano, no entendemos ahí donde dice que Josué, cuando vinieron estos dos personas que fueron a espiar, vinieron y dijeron: solamente envía 3,000, suficiente. Él tampoco ahí no consulta a Jehová. Hay un gran peligro en nuestra vida si no consultamos a nuestro Dios, amados hermanos. Hay que consultar para nuestro trabajo, consultar algún negocio que usted quiera hacer, ponerse un tiempo de comunión con el Señor. Consultar, hermanos, a nuestro Dios sobre un viaje que usted va a emprender.
Es necesario porque tenemos que aprender a vivir siempre en esa comunión con el Señor. Josué se equivocó y él más fue obediente a lo que le trajeron el aviso. Es poquito, los de ahí son tan pequeños, sé que suficiente con estos 3,000 guerreros, nada más. Y nos dice la Escritura, porque son pocos. Y verso 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante los de Ai. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué desgracia! Que hace poquito ellos gozaban hermano, ellos daban gloria a Dios por lo que aquellas murallas de Jericó habían caído. Pero ahora, estos 3,000 hombres que había enviado huyeron. Y la Biblia dice que 36 guerreros murieron todavía. Entonces, con esto vamos aprendiendo, hermanos, que la oración es tan importante en la vida de cada creyente. Dígale, hermano, a su lado: la oración es tan importante, querido hermano. La oración es tan importante, hermanos. La comunión con el Señor es tan importante. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Versículos 4 y 5: 3,000 soldados fueron enviados sin consultar a Dios y se confiaron, se apoyaron en la opinión humana. Israel huyó delante los de Ai, quedando paralizado de miedo. Cuando vieron que ya llegaron sus guerreros todos derrotados, el pueblo tuvo tristeza, angustia, dolor. Hubo desánimo. Nos dice el verso 5: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El corazón del pueblo desfalleció. No les quedó nada de gana de continuar. Si un pequeño pueblo derrotó a estos guerreros de Israel, el pueblo estaba totalmente desanimado, desalentado, ya no querían más. Y cuando eso sucede, ¿qué hace? ¿Qué hace Josué? Ahí se acuerda. Ahí es donde él acude a la oración. Ahí es cuando él, hermano, empieza a clamar al Señor y todavía tratando de confrontarle a nuestro Dios. El siguiente verso, ahí vamos a ver, hermanos, hay un duelo de amargas palabras de duda. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Verso 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan. Y él sigue orando. Pero su oración no es así lento, sino es un clamor. Ahí usted ve un signo de admiración. Quiere decir, clamaba con los ancianos, hermanos, como dice la Escritura, ellos postrados. La oración de ellos no es como nosotros. Ellos oran con la frente en el suelo. Ellos ahí estaban en el suelo y de paso se echaban. Todos se sentían indignos. Y Josué, él orando, dice: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú
a tu nombre, a tu gran nombre. Miren la oración de Josué, hermanos. No esperemos que eso acontezca con nosotros. No esperemos todavía que venga esos momentos difíciles y recién acudamos a la oración. No, en todo tiempo nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 7, orar sin cesar. En todo tiempo tu vida, mi vida debe estar siempre en comunión con el Señor, porque no somos gente religiosa, hermanos, que esperamos un domingo o esperamos una Semana Santa. No, nuestra vida es diario con el Señor. Nuestra vida es esa comunión íntima, una manera congregacional ahora, pero individual, nuestra oración, hermano, para que cualquier cosa que usted pueda pedir al Señor, entre en oración y la respuesta vendrá. Pero si usted se descuida, primero usted hace lo que es suyo y todo, téngalo por seguro que no le va a ir bien. Por eso Josué aquí le dice: Señor, los cananeos, ¿qué dirán de tu gran nombre? Y Jehová Dios lo reprende, hermano. Porque hay tiempo, cuando es tiempo de orar, pero también hay tiempo que debemos accionar, hermanos. Hay tiempo que tenemos que orar y hay tiempo que tenemos que levantarnos y accionar. Esto es lo que vemos aquí, la reprensión de Jehová nuestro Dios, verso 10. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, ¿por qué estás así? Una vergüenza para tu pueblo. Estás ahí todo con esa ropa, todo roto de harapo. Te has puesto, se había puesto en esa tierra como ceniza, todo eso. ¿Por qué? Levántate. No era tiempo de orar, era el tiempo de accionar. ¿Por qué? Dice el mismo Señor, habla aquí, el verso 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. A su nombre, Jehová Dios le dice: levántate, Josué, levántate. Y también en este día, en esta hermosa escuela dominical, el Señor también nos dice: levántate, acciona. Deja a un lado tus quehaceres, deja a un lado la mundanalidad, deja a un lado tus quejas, deja a un lado lo que te está apretando para que tú no seas bendecido. El Señor dije: levántate, no sigas así. Es tiempo de accionar, es tiempo de renunciar al pecado, es tiempo de renunciar a aquellos apetitos carnales que todavía a muchos dominan. Es tiempo, hermano, de decirle: hasta aquí nomás, en el nombre del Señor, no más te vas de mi vida. Y cuando usted hace esa actitud, va a entender que Jehová de los ejércitos, así como estuvo con Josué, también está con nosotros, amados hermanos. Porque ahí viene el Señor, no es simplemente pasar meses, años, no, experiencias no pasadas, sino frescas, actuales, hermano. Lo de antes sí, pero el Señor le está diciendo a Josué: levántate, hay pecado en Israel. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estamos en el verso 10 al 12. Josué es reprendido por su lamento. Dios le reveló que había pecado y desobediencia en el campamento israelita. El pecado de Acán le fue imputado a la nación. El pecado de Acán, hermano, bloqueó las bendiciones. El pecado de Acán, hermanos, imputó a toda la nación. Imagínense un pequeño pueblito haciendo temblar al pueblo del Señor. Un pueblo tan pequeño. Ay, hermanos, ellos estaban ahí ya felices porque habían derrotado, mientras que el pueblo de Israel estaba temblando,
Estaba ahí, hermano, no queriendo continuar. Inclusive Josué en su oración dice, mejor porque nos has hecho pasar el Jordán, no hubiéramos quedado allá. Es igualito cuando sucede con el pueblo de Israel, hermano. ¿Por qué nos ha sacado, Moisés, por favor? Allá teníamos abundancia de pan, allá teníamos carne, pero acá en este desierto estamos muriendo. Se quejaban de Moisés. En este tiempo, hermano, no seamos quejosos. Si somos del Señor, si vamos al Señor de corazón. Si somos del Señor, hermano, no debemos claudicar entre dos pensamientos como mencionó Elías. Si somos del Señor, hermanos, tenemos que nosotros desear servirle y accionar y quitar todo lo que nos molesta, oh Señor, porque Él quiere de su pueblo, quiere de nosotros que accionemos un pueblo en santidad. Un pueblo que en realidad le amemos como Él quiere que le amemos. A su nombre. Entonces, amado hermano, el verso 13, levántate, santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quedado el anatema, habéis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aleluya. El pecado muchas veces, hermano, pensamos que no va a contagiar. Aquí vemos que Acán, su pecado, hermanos, él, su codicia, su ambición y todo lo que él cogió, afectó a una nación, hermano. Igual manera en este tiempo también. El pecado que muchas veces uno comete, piensa que no afecta, afecta a todo. Afecta a toda la iglesia, hermanos. Si usted, hermano, está andando mal espiritualmente, no piense que usted nomás está siendo afectado, sino también toda la iglesia. Por eso es que a veces estamos en un momento de guerra alto y de repente ya no, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay pecado que no se confiesa y hay que hacerlo si queremos bendición, si queremos prosperidad, si deseamos, hermanos, ver al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos están molestando y ser libre y amar la santidad. Dice santificar al pueblo. Lo llamó a santificarse al pueblo, a estar ahí en comunión con Dios y buscar a la persona que ha hecho tanto daño a la nación de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. El pecado nos roba la oportunidad de vivir rectamente delante de Dios. El pecado nos roba la oportunidad de vivir rectamente delante de Dios. Somos del Señor, hay que seguir sirviendo al Señor, hermano. Si hay flaqueza, debilidad, como todos lo tenemos, pero tenemos a un Dios que Él es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Cuando nosotros vamos a Él, Él dice que está atento, hermanos, a escucharnos y darnos una nueva oportunidad para continuar nuestra comunión con nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Punto 3. Tratar con el pecado. Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Ahí vemos cómo ya se va demascarando dónde estaba el mal. Y el resto usted lo lee. Yo quiero el 21 con ustedes, hermanos, leer. El 21. Entonces dice el 21, pues vi entre los despojos, está ya confesando su pecado Acán, dice, vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro, una barra de oro, de peso de 50 ciclos, la cual codicié y tomé. La cual codicié y tomé. Mis amados hermanos, la codicia es un deseo excesivo de riquezas o bienes materiales. Así nos dice el diccionario, que la codicia es un deseo excesivo de riquezas o bienes materiales. Acán dice, la cual codicié. Tanto fue
que sus ojos, hermanos, contemplaron a una túnica de lino fino babilónico. Y él codició, él lo guardó. Y no solo eso, dice la Escritura, que también hubo plata, 200 ciclos de plata. También dice que hubo lingote de oro. Hermanos, la cual él mismo está confesando, dice, la cual codicié y tomé. Gloria a Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? Con el tiempo todo pecado oculto sale a la luz. ¿Cuánto decimos amén? Todo pecado oculto en su tiempo sale a luz. Dios le dio oportunidad a Acán para que él pueda devolver lo que había codiciado, que había robado. Pero no aprovechó esas oportunidades. Porque Jehová le dijo a Josué, mañana, y ese tiempo debía Acán reflexionar. Y no solo él trajo la desgracia a él, hermanos, a toda su familia. Y no solo sus hijos, sus hijas, sino aún todos sus bienes, sus asnos, todas sus riquezas, hermanos, todos trajo la desgracia. Qué triste, hermano, cuando el pecado afecta a la familia, a la iglesia. Por eso es necesario, hermano, vivir rectamente ante los ojos del Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, y a todo lo que Él ha hecho por nosotros, Jesús nuestro Señor. De manera que hoy lidiamos con el pecado. Es diferente como Josué lidió con el pecado oculto de Israel. Es diferente. Capítulo 7 vemos cómo Josué, totalmente diferente a lo que nosotros tenemos ahora. Hemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve? Entonces, es totalmente diferente. Pero pecado es pecado, es errar. Pero Dios nos da, hermanos, a través de Jesucristo. Entonces aprendemos que con el tiempo todo pecado oculto sale a la luz. El verso 21 está hablando de la codicia. Dice Acán que confiesa. Entonces los problemas de Acán empezaron cuando él quebrantó el mandamiento contra la codicia. Eso lo podemos ver Éxodo 20, verso 17. Vuelvo a repetir este pensamiento. Los problemas de Acán empezaron cuando él quebrantó el mandamiento contra la codicia. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Él se descuidó, él pasó por alto este mandamiento y codició. Hermanos, esto también para nosotros tener cuidado, no codiciar las cosas que a veces decimos, ¿por qué nuestro Dios, por qué hace la diferencia a fulano sutano que es inconverso? ¿Cómo lo bendice? Tiene cosas nuevas, terrenos, edificios, y yo que sigo al Señor no tengo ni siquiera ni un terreno, ni una carretilla, dicen. Está usted codiciando. Déjelo. Porque también dice el proverbio que la riqueza del impío están reservados para los hijos de Dios. Pero no codiciemos. Y si a usted no le llega su momento de bendición, ya le llegará. No hay que estar codiciando, como la palabra dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Gloria, aleluya. Tengamos cuidado, hermano. Cuando visitemos a alguna familia y tiene mejor muebles que nosotros, dígale que bueno, te felicito, qué bendición que tienes esto. Entonces, no, ¿cuándo tendré yo? No, hermanos. En su momento Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. Sigamos leyendo este verso 21. Entonces habla ahí
cómo Acán, él confiesa su codicia y dice, tomé y está escondido en mi tienda. Josué, al escuchar esto, entonces envía a sus guerreros, es posible que quizás a unos 3 o 4 guerreros, van a la tienda de Acán y escarban y sacan el tesoro. Y lo traen, hermano, y el verso 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron de Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y le quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del altor de su ira. Por eso Romanos lo dice, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso nos dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8. Hermanos míos, tenemos que nosotros agradecer al Señor que ya no estamos viviendo en esa vida de pecado. Agradecer al Señor que hemos salido de este mundo, hermanos, donde no teníamos prácticamente nada que hacer ahí. Dios nos mostró su gracia, su misericordia a través de Jesucristo, y ahora estamos sirviéndole a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces no andemos en el pecado. Santiago nos dice un poquito más. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15 nos dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el siguiente verso dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Ahí tenemos otro consejo de parte del Señor para que no vivamos en nuestra concupiscencia. La concupiscencia significa andar, hermano, en carne, todo en carne, no en fe. Todo será, no será, sí, yo lo hago con mis fuerzas, yo siempre soy así. No, eso es vivir en carne. La concupiscencia es eso. Primero empiezan los deseos de los ojos, en la codicia y todo ello, y después, hermano, como dice Santiago, nos está diciendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A su nombre. El Señor no tienta a nadie, hermano. El Señor no tienta a nadie, sino que uno es tentado por sus propias concupiscencias. O sea, es tentado uno cuando deja de orar. Es tentado uno cuando ya no está en esa comunión como usted lo hacía al principio. Es tentado uno cuando usted ya no cante esas hermosas melodías, sino ya usted vuelve a lo de antes. A esas canciones que traen, hermano, concupiscencia en nuestra mente, donde habla de los recuerdos, los amores antiguos y tantas tonterías. Entonces el cristiano en la concupiscencia, porque se alimenta de esas canciones que ya no debe existir en nosotros, sino debe existir canciones nuevas. Debe existir en nuestra vida, hermano, canciones que nos edifiquen, que nos animen, que estén siempre con nosotros, hermanos. Olvidemos de esas canciones ya tan antiguas, que hasta ahora, hermano, muchos, yo he visto que muchos todavía lo escuchan, muchos hay saltarines todavía. Peligrosísimo. ¿Y qué dice uno? Es la cultura. Deje de cultura, acá no hay de cultura. Tenemos que pensar que Dios, hermano, es un Dios santo y quiere la santidad de todos nosotros, amado hermano. No andemos, no estemos profanando, hermanos. A veces hay fiestas y comienzan, hermanos, ahí en los matrimonios, hermanos, a bailar lo que es de acuerdo a su cultura, dicen así. Yo también estoy en eso. Porque allá cuando se casan en el norte, vamos a hacer una marinera. Es la cultura, la marinera. Porque eso realza al mes de la primavera. Y así. Vamos a un guaylas, un saltarín por ahí.
músicas que nos llevan a la concupiscencia. Si somos del Señor, tenemos un nuevo canto para nuestro Dios, hermano. Si somos del Señor, amado hermano, amemos lo que es Dios para nosotros, hermano. Vivamos como el Señor quiere que vivamos. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor también nos da un nuevo corazón, hermanos. Ezequiel 36, verso 26. Dice el Señor, Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Espíritu Santo en esta mañana, Él nos dice, si tú estás andando en esos caminos de concupiscencia, te estás abandonando tú a vivir más, amoldándote a este mundo, que eso no es para mí, dice el Señor. Te daré un corazón nuevo, dice Dios en esta mañana. Todo lo necesitamos, hermanos. Y Ezequiel es claro cuando nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos ponemos de pie, amada iglesia del Señor. Aleluya. Para concluir, amados hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias terribles, pero obedecer a Dios trae victoria y bendiciones espirituales que duran por la eternidad. Vuelvo a repetir, hermanos, usted medite en este pensamiento que estoy dando a ustedes. El pecado siempre tiene consecuencias terribles, pero obedecer a Dios trae victoria y bendiciones espirituales que duran por la eternidad. Y Gálatas 6:7 nos dice, Gálatas 6:7, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Espíritu del Señor nos está hablando, hermano, no estemos engañándonos a nosotros mismos. Todo, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, vamos a acercarnos al Señor. Amado Dios de los cielos, cuán triste, Señor, cuando tu pueblo Israel, Señor, vio que ya no podía continuar adelante, Señor, porque había pecado. Y no fue un pecado de una tribu, sino de un solo hombre, Señor. Yo entiendo así que esto bloqueó los triunfos, la victoria que ibas a dar a Israel, Señor. De igual manera en este tiempo, Señor, que nada pueda bloquear nuestra vida, nuestra comunión contigo, mi Señor. En el trabajo, en el taller, allí en la oficina, en la chacra. No podemos, Señor, que el pecado pueda dominarnos, sino al contrario, ser luces. Espíritu Santo de Dios, somos tu iglesia, precio de tu sangre. Solo tú nos puedes ayudar, Señor, dando sabiduría, dándonos entendimiento para salir, Señor, de esos pecados que son tan horribles ante tu presencia. Decimos, nada pasa, todo está igual, pero hay muerte espiritual. Ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas ni siquiera de ayunar, ni pasar una tarde hermosa de vigilia. Vamos muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo, Señor, dominar por los quehaceres de este mundo, Padre. Pero en esta mañana, Señor, tu pueblo, tu iglesia, somos precio de tu sangre, Señor. Nos has dado un nuevo corazón. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amada iglesia del Señor, vamos a hacer una invitación a ustedes, mis hermanos de la iglesia. Usted sabe, usted conoce cómo es su levantar, su caminar, su acostar. Usted lo sabe. Quisiéramos en esta hermosa mañana reconciliarnos con el Señor, hermano.
Vamos a reconciliarnos con el Señor. Aleluya. Si usted quiere, pase adelante. Si usted desea, este altar espera a todos nosotros. Estamos en un día de ayuno. Vamos a santificar nuestras vidas, hermanos. Vamos a consagrar nuestras vidas. Invitamos, hermanos, si desean pasar adelante, hágalo. Queremos un momento orar juntos. Aleluya. Pasen, hermanos. El Señor quiere restaurarnos. El Señor quiere darnos ese nuevo corazón que tanto lo necesitamos, hermano. No podemos vivir de experiencias pasadas, mis hermanos. No podemos continuar si nuestra vida no está en comunión con el Señor. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Él está aquí con nosotros, amada iglesia. Pasemos, hermanos. Nadie nos va a señalar. Todos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, que sabemos que Dios es muy misericordioso. Estamos a un mes de terminar el año, hermanos. Queremos terminar con éxito, hermanos. Pasen, hermanos, pasen. Aleluya. Gloria. Aleluya. No hay justo ni siquiera uno, dice el Señor en su palabra. No hay nadie que haga lo bueno, dice el Señor. Todos se han corrompido, dice el Señor en su palabra. Oh, Espíritu Santo de Dios. Tú has empezado conmigo, mi Dios. Tú hablaste a mi corazón, Señor. Y esta mañana, Señor, tu iglesia, somos presos de tu sangre. Habla tu Señor, hermana, hermano, habla tu Señor, dilo. Dilo, Él quiere escucharte. Dilo tus flaquezas, dilo. Aleluya. Sí, Señor. ¿A dónde ir? ¿A dónde acudir? ¿A dónde, Señor? Sino a ti. Aleluya. Rompe, Señor, toda atadura. En tu nombre, amado Dios, límpianos. Satúranos con tu Espíritu Santo. Oh Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Muévete, muévete en cada corazón de tus hijos. Tú sabes que no queremos fallarte. Tú sabes, Señor, que no queremos fallar. Oh, santo, santo, santo.